Para acercarse un poco más a la naturaleza, en el Jardín Botánico se ofrecen talleres que facilitan la información necesaria para conocer un poco mejor el mundo de las plantas. Keytonator es un proyecto europeo que consiste en herramientas digitales de identificación. Yo tengo una planta o un animal, no sé cuál es, y necesito saber cuál es. Entonces recurro al ordenador para que me diga qué animal o qué planta es. Este proyecto tiene sobre todo un enfoque didáctico para los jóvenes, ¿no? Sabes que hoy en día los jóvenes no están muy interesados en el medio natural en general y entonces hay que facilitarles bastante la tarea de aprender todo lo que es concerniente al medio natural. Por eso se ha ideado este proyecto, para que tengan ese acceso a toda esa información didáctica por medio de herramientas interactivas digitales. La idea del proyecto es juntarlas todas en una sola plataforma web para que tú tengas un acceso conjunto de todas esas claves. Hasta ahora casi todas estas claves se encontraban en formatos impresos, en libros muy voluminosos, muy poco atractivos, sin dibujos, con una terminología muy complicada. Digamos que no estaban pensados para un público joven. Y entonces ahora todas estas claves se digitalizan y sobre todo la gran ventaja es que tiene cantidad de imágenes, de dibujos, los contenidos se pueden ir adaptando y se pueden ir enriqueciendo, no es como una guía impresa que una vez está hecha, hasta que no se revisa a lo mejor en 10 años, pues ahí está congelado los contenidos. Ahora los contenidos son totalmente sujetos a revisión y sobre todo muy ricos en imágenes. Son unos talleres de identificación de flora y fauna. Consisten, primero viene un grupo de alumnos y observan una serie de plantas del jardín con papel y lápiz, dibujándolas, tomando notas. Con todos esos datos recogidos vienen a este aula de informática y utilizan una de las aplicaciones de este proyecto para saber qué planta es. En ese proceso, digamos que es muy didáctico porque tienen que ir fijándose diferentes características de la planta, formas de la hoja. Lo que importa no es tanto saber cómo se llama la planta, sino el proceso de llegar a saber qué planta es, para que aprendan a observar el mundo natural, para que aprendan a observar las características, las diferencias entre los árboles, las hojas. El mundo en general de la biodiversidad es tan grande, ¿no?, que estas claves están más bien acotadas a un parque natural concreto. Necesitarías ser una planta que has cogido en un área para la cual existe esta clave. Todavía ojalá se llegue algún momento a ese punto de que haya una clave de identificación tan potente que de la nada te pueda identificar, pero de momento son herramientas digamos de unas áreas concretas. El curso pasado aquí en el Jardín Botánico pasaron más de 1000 alumnos que utilizaron estas claves y este taller, y bueno, los profesores están encantados, sobre todo eso, porque a ellos les resulta muy atractivo, ¿no? No es solo ir a ver plantas, sino luego jugar, digamos, con una aplicación informática que además les enseña. Conocer nuestro planeta resulta primordial para comprenderlo y cuidarlo, si queremos garantizar un futuro mejor en que hombre y naturaleza no estén reñidos.